Hola, en este video aprenderemos sobre congruencia de triángulos. Resolvamos el siguiente problema. Carmen tiene los siguientes triángulos recortados. ¿Cómo podemos saber si hay alguno entre ellos que sea igual al triángulo 1? Podemos colocar el triángulo 1 sobre los otros triángulos, teniendo que el triángulo 1 coincide en todos sus lados y ángulos con el triángulo 3 y 5. Observa que los tres lados del triángulo 1 tienen la misma longitud de los lados del triángulo 3. Se tiene que dos segmentos son congruentes si sus longitudes son iguales. Ejemplo, AB es igual a CD. También se puede observar que los tres ángulos del triángulo 1 tienen la misma medida que los ángulos del triángulo 3. Dos ángulos son congruentes si tienen la misma medida. Ejemplo, el ángulo F es igual al ángulo H. Podemos concluir que dos figuras que coinciden cuando se sobreponen de manera directa, girando o volteando al revés, una de ellas, si es necesario, se llaman congruentes. Entonces, podemos decir que el triángulo 1 es congruente al triángulo 3 y 5. Los vértices, lados y ángulos que coinciden al sobreponer dos figuras congruentes se llaman correspondientes. A los elementos correspondientes de una figura también se les llama homólogos. Con lo aprendido anteriormente, ¿cómo podemos identificar los lados y ángulos correspondientes? Se puede tomar uno de ellos y poniéndolo sobre el otro para identificar cuáles son los lados y ángulos que coinciden. Vértices correspondientes A y D, B y E y C y F. Lados correspondientes AB y DE, BC y EF, CA y FD. Ángulos correspondientes: ángulo A y ángulo D, ángulo B y ángulo E, ángulo C y ángulo F. Dos triángulos en distinta posición pueden ser congruentes. Puedes girarlos o darles vuelta para que coincidan. Si el triángulo ABC y el triángulo A'B'C' son congruentes, compara las medidas de sus lados y ángulos correspondientes. La notación triángulo ABC representa el triángulo formado por los puntos A, B y C. A', B' y C' se utilizan para representar puntos que son diferentes, pero que se corresponden con los puntos A, B y C. Si los triángulos no pueden sobreponerse, podemos utilizar regla o compás para comparar la longitud de los lados y tendremos AB es igual a A'B', AC es igual a A'C', BC es igual a B'C'. Por lo general, para indicar que dos lados son iguales, utilizamos marcas. Comparamos los ángulos utilizando el transportador. El ángulo A mide 106 grados y el ángulo A' mide 106 grados. Entonces, el ángulo A es igual al ángulo A'. El ángulo C mide 46 grados y el ángulo C' mide 46 grados. Entonces, el ángulo C es igual al ángulo C'. Por suma de ángulos internos, tenemos que el ángulo B es igual a 28 grados y el ángulo B' es igual a 28 grados. Entonces, el ángulo B es igual al ángulo B'. También se utilizan marcas para indicar que dos ángulos son iguales. Podemos concluir que, en los triángulos congruentes, las medidas de los lados y los ángulos correspondientes son iguales. Para indicar que los triángulos ABC
y A'B'C' son congruentes, se utiliza el símbolo de congruencia. Es decir, el triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B'C'. Utiliza lo aprendido en este video para resolver los problemas de la clase 1.1 y 1.2 de la unidad 5 del libro de texto de octavo grado.